Sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos nuestro Romaña Nova 12 ya, ¿no? 12 o 13, no me acuerdo. Es un gran placer. Tenemos una programación excelente, excelente. Una de las mejores, con dos invitados muy especiales, Michelle Sheehan y Rodrigo Gutiérrez Bravo, muy agradecidos por estar acá, algunos en tiempo de vacaciones, y a todos los participantes, que es complicado en estos tiempos de pandemia encontrarnos y dialogar de lingüística, porque parece sencillo porque estamos en casa, pero estamos en casa con nuestras tareas, con nuestras familias, con nuestros familiares, enterándonos que alguien se enfermó, viendo la situación de nuestros países, que es muy triste. Así que tener un espacio para hablar de gramática, aún dentro de una situación bastante trágica como la que estamos viviendo, siempre es motivo por lo menos de un poco de alegría, ¿no? Así que bueno, yo estoy súper contento y emocionado y agradecidos a todos ustedes por estar acá. Y hoy tenemos para empezar una mesa bien rioplatense, con dos colegas uruguayas muy queridas, Carolina, hola, Ana Clara, Andrés. y Juan José, que se está incorporando a esto de la investigación de la mejor manera. Así que bueno, yo voy a controlarles el tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos que ser estrictos en el siguiente sentido, o sea, hay asimetrías en las mesas, algunas tienen 4 presentaciones y otras tienen 3, pero vamos a respetar de manera salomónica los 25 minutos más 5 en todos los casos. ¿Está bien? Si alguno tiene preguntas adicionales. Perdón, una cosa que no dije. 25 más 5, a menos que alguien quiera presentar en 20 y después tener 10. Digo, en total son media hora de presentación. Excepto los invitados, Michelle y Rodrigo, que van a tener en total una hora. ¿De acuerdo? Bueno, Sandra y yo vamos a estar a cargo porque Paco anda con algún problemita de salud, así que bueno, nada, no es que no esté aquí porque no quiera, sino porque realmente no puede. Bueno, comenzamos entonces con Carolina, gran amiga rioplatense. Carolina, yo te indico cuando te quedan 5 minutos, ¿querés? Sí, sí, no va a ser Perfecto. más que eso. Nos va a hablar Carolina de las construcciones definidas débiles en el español rioplatense. A ver. Bien, ahí. Entonces, el rioplatense, y no puedo pasar. A ver. Bien, y me refiero a los datos como los que ustedes ven en 1 y en 2. En ambos casos se trata de nombres singulares contables en posición argumental. Lo que ustedes ven en 1 son nombres combinados con preposiciones locativas o de dirección. El doctor va a consultorio todas las mañanas, vamos a buscar a todos los que están en calle. Yo conocí a Dolina primero en radio, Uruguay volvió a quedar eliminado en Copa. Y los ejemplos que ustedes ven en 2 son también nombres singulares contables en posición de complemento de verbo transitivo. Juan toma ómnibus todas las mañanas, Ana mira tele de tarde, Pedro toca guitarra, Julia escucha radio de noche. Entonces, no. Bien, los objetivos de la presentación son los que ustedes ven allí. Primero me interesa hacer una descripción del comportamiento léxico-semántico de ambos tipos de construcciones, luego el comportamiento sintáctico, y finalmente hago una propuesta de corte no pseudoincorporacionista de interfaz semántico-sintáctica. Tomo los postulados principales de Aguilar Guevara y el trabajo posterior de Desbart, donde también retoma a Aguilar Guevara para hacer la propuesta no pseudoincorporacionista. Y para la parte sintáctica recojo algunas observaciones de Ghomeshi y Massam. Con respecto a los antecedentes, a propósito de los escuetos definidos débiles, la bibliografía hispánica presenta pocos antecedentes. En general hace una descripción de la distribución de estos nombres y son
los ejemplos, en general los que ustedes ven en 7. Estoy por decirte que vengas un día a casa, cuando estuvieron en prisión Federico me lo dijo, de vez en cuando se lo veía trabajar encubierta, el expediente se encuentra en fotocopiadora o en dirección. Estos casos suelen ser entendidos como propios de la variedad rioplatense, en desuso por la nueva gramática, y la nueva gramática coincide con LACA, ya LACA 99, en donde entienden que estos nombres no tienen capacidad referencial, sino que designan más bien estados o actividades. Masulo también argumenta a favor de que no se trata de expresiones argumentales, de que no son argumentos, y él sí hace una propuesta incorporacionista, muy siguiendo como los lineamientos clásicos de Baker para su análisis de incorporación. Entonces, en general, la bibliografía hispánica lo que ha hecho es describir algunos casos de estos nombres de escuetos, y siempre coinciden en que no se trata de verdaderos argumentos, pero no hay como un análisis más acabado a propósito de este tema. Sin embargo, la bibliografía no hispánica sí tiene mucha bibliografía. En general, la bibliografía, ya sea en inglés como en otras lenguas, coincide que los datos tienen un comportamiento muy, muy similar, y son los datos que ustedes ven en 8 y en 9. En ambos casos en 8 es con preposiciones, y en 9 los definidos débiles también han sido estudiados como los sintagmas determinantes definidos débiles, que son los que ven en 9. Entonces, con respecto a los datos, en general hay acuerdo, no hay acuerdo con respecto al enfoque que se toman. Por un lado, podemos como identificar la propuesta de Carlson y Sussman desde 2005, 2006 hasta en adelante, hasta 2013, donde postulan que se trata de un fenómeno de pseudoincorporación semántica, tanto para los ejemplos de 8 como para los de 9, si bien sobre todo se centran en los ejemplos de 9, y Aguilar Guevara, centrada en los ejemplos de 9, o sea, de sintagmas determinantes, que no hay allí un proceso de pseudoincorporación, sino que estos sintagmas determinantes son sintagmas determinantes canónicos, con la diferencia de que no hacen referencia a una entidad concreta, sino que hacen referencia a una entidad abstracta. Entonces, estos son como en general los antecedentes, a mi juicio, como más importantes, si bien hay antecedentes para otras lenguas, para el portugués, para el italiano, en fin, para el griego. Sigamos un poquito más. Lo que me interesa ahora es destacar el comportamiento léxico-semántico de los escuetos, y lo que hago acá es recoger las pruebas típicamente usadas en la bibliografía para analizar estas construcciones. Entonces, con respecto a las restricciones léxicas, claramente si bien se trata de un fenómeno productivo, y entiendo que en el español rioplatense es productivo, hay fuertes restricciones léxicas, tanto desde el punto de vista del nombre como el predicado, y esto ustedes lo ven en 10 y en 11. Los jugadores están en cancha, pero no es posible oraciones como los jugadores están dentro de cancha, donde cambio una preposición por otra, o donde cambio la pieza léxica. En 10C los jugadores están en corredor. Lo mismo con la versión con sintagmas verbales. Juan tomó ómnibus, es posible. Juan limpió ómnibus, rara. Juan tomó tranvía, rara. Si no agramaticales. Con respecto al alcance, entiendo que los escuetos definidos débiles tienen ambigüedad de alcance. Entonces, en una oración como todos los camioneros están en ruta, hay una doble interpretación. Por un lado, tenemos la A, donde entendemos que para cada camionero existe una ruta distinta, la lectura de alcance amplio, y la lectura de alcance en B, donde existe una única ruta, tal que cada camionero estuvo en ella. Perdón, este es el alcance amplio, el anterior es el alcance estrecho. Entonces, esto es distinto contra 3. Contra 13, si analizamos todos los jugadores están en el pasillo, ahí claramente hay una interpretación, por lo menos la interpretación más saliente, ¿no? Donde todos se encuentran en el mismo pasillo. Esta es una de las propiedades comúnmente adjudicadas a los definidos débiles. Con respecto a la lectura de número, entiendo que también tienen una lectura de número neutral, es decir, que son compatibles tanto con interpretación singular como plural. De hecho, si tomo
clásica prueba de elipsis DCB, que Ana y Joaquina están en la misma piscina, pero también tenemos la interpretación de que pueden estar en piscinas distintas, o sea que fueron a clases de piscina y están en 2 lugares diferentes. Y en 15, Juan siempre escuchó radio, tenemos la misma interpretación con 2 continuaciones distintas, una que habilita la interpretación plural, se compra una radio distinta cada vez que se le rompió la anterior, y la otra habilita la interpretación singular. Tuvo una radio que le duró toda la vida. Con respecto al enriquecimiento semántico, también presentan enriquecimiento semántico, entendido como un significado no composicional que se agrega al significado literal de esta oración. Entonces, vamos a buscar a todos los que están en calle. El significado literal es que vamos a buscar a todos los que están en la calle, pero a su vez lo no literal que se le agrega es que vamos a buscar a aquellos que están viviendo en la calle. Lo mismo con una oración como 17, la señora está para ver médico, el significado literal está para ver al médico, pero le agregamos el significado no literal, este significado típicamente vinculado con una actividad prototípica que es para recibir asistencia médica. Y finalmente, entiendo que se trata de una lectura, en efecto, definida, pero débil, porque estos nombres no parecen hacer referencia a una única entidad, por lo menos no presuponen la existencia de una única entidad familiar. Y esto lo podríamos ver en 18, estuve todo el día en ruta, de reponer un artículo, o sea, el único posible sería el definido, pero no lo podríamos sustituir por un demostrativo como en A, ¿no? Estuve todo el día en esa ruta. Entonces, pasemos a los comportamientos, al comportamiento sintáctico. Aquí quiero hacer como dos observaciones. En primer lugar, la literatura que trata el fenómeno de la definitud débil en general no recoge el comportamiento sintáctico de estas construcciones. Entiendo por qué se trata en general de trabajos de corte semántico, entonces prescinden un poco de estas pruebas. Me parece interesante como recoger algunas para ver cuáles son los datos que justamente aportan, y además porque si aceptáramos la idea de que se trata de construcciones pseudoincorporadas, entonces sería interesante ver si sintácticamente existen pruebas que apoyen la idea de la pseudoincorporación. Entiendo que no, porque si asumimos que para tener un fenómeno de pseudoincorporación el nombre debe establecer una relación estrecha con su predicado, bueno, tendríamos que ver si esto es posible, y entiendo que estas pruebas dicen que no. De todos modos, sabemos que en los procesos de pseudoincorporación el nombre tiene cierta independencia sintáctica. Lo que me interesa mostrar con estas pruebas es que parecen tener mucha libertad sintáctica. Y es lo que vemos en los ejemplos de 19 y de 20. También tengo que hacer la salvedad de que solamente puedo aplicar estas pruebas a sintagmas verbales y no a los sintagmas preposicionales, porque claramente hay una relación inherente entre la preposición y el nombre que no permite hacer estas pruebas. Pero si asumimos desde Carlson en adelante que el fenómeno de la definitud débil comprende tanto los sintagmas preposicionales como los sintagmas verbales, bueno, entonces tomo la decisión de que en este caso solamente puedo trabajar con sintagmas verbales y no con los preposicionales. Es lo que ven entonces, como les digo, en 19 y en 20. Es posible insertar adjuntos. Juan toma todas las mañanas ómnibus, Juan tiene que tomar todavía ómnibus para llegar a la casa. Esto daría, digamos, un indicio de que no hay adyacencia estricta entre el nombre y el verbo, a diferencia de otros escuetos que sí lo tienen, que no vienen al caso, pero digamos, no es un fenómeno exclusivo. El foco contrastivo es posible, guitarra aprendió a tocar, no piano. Es posible separarlos mediante una pregunta y respuesta, o sea, los nombres pueden funcionar como respuesta. ¿Qué te tomaste ayer al final? Taxi. ¿Qué me lo van a? Solo tele. También pueden aparecer en construcciones hendidas. Ómnibus es lo que te tenés que tomar, radio es lo que queremos escuchar. Y con respecto a la coordinación, ustedes ven en 23, se tomó Bondi para ir y él, o un Uber para volver, Pedro tocó piano y la flauta de su hermana.
es posible coordinar escuetos con otros CCDs. Esto me da el indicio también de que se trata de verdaderos sintagmas determinantes, si asumimos que solo se pueden coordinar las mismas categorías sintácticas. Y con respecto a la modificación, ven en 24 y en 25 que en este caso sí podemos aplicar las pruebas también a los sintagmas preposicionales, y las pruebas lo que nos muestran es que la modificación es restringida, pero es posible a nivel de clase. Entonces los jugadores están en cancha municipal, es buena, el doctor está en consultorio pediátrico, es buena, pero no se pueden combinar con adjetivos calificativos o con valorativos. Los jugadores están en cancha vieja, el doctor está en consultorio feo, oraciones agramaticales, toca guitarra eléctrica, sí pero no cara, escucha solo radio nacional, sí, pero no escucha solo radio rota. Entonces, hasta aquí el resumen de sus propiedades. Como les decía, recojo las propiedades, o sea, las características más bien de corte semánticos, léxico-semántico, que se trabajan en la bibliografía. Hay restricciones léxicas a nivel de nombre y de predicado, presentan alcance amplio y estrecho, por lo menos tienen esa posibilidad de doble interpretación, aunque sea una más natural que la otra, o sea, una lectura más natural que la otra. La lectura de número es claramente de número neutral, presentan un enriquecimiento semántico al que también se le puede denominar, ¿no?, como el significado de actividad, un significado estereotípico. La lectura es definida pero débil, en el sentido de que no es fuerte, o sea, no hay presuposición de una entidad conocida, definida. La adyacencia no es estricta, es posible separar el nombre del predicado, es posible coordinarlo con otros CCDs, y la modificación ocurre a nivel de clase. Entonces, este conjunto de caracterizaciones me hace pensar que se trata efectivamente de definidos de construcciones definidas débiles, y voy a tomar la opción, la postura de Aguilar Guevara, en el sentido de que entiendo que se trata de nombres que tienen una lectura definida, que hacen referencia a una entidad definida, pero del orden de una clase, y no que están pseudoincorporados al predicado. Entonces, pasemos a la propuesta. Como les decía, esta propuesta es no pseudoincorporacionista, y tomo como algunos presupuestos básicos. Esta es la sintaxis que asumo en 26, o sea, hay para el sintagma determinante, y entiendo que esa estructura tripartita puede variar en función del significado que tiene. Es decir, podemos tener proyecciones con sintagma de número que carecen del determinante, lo que ustedes ven en la siguiente línea no hay sintagma de número, y en la tercera línea no hay ni sintagma de número ni sintagma determinante. Y además asumo la relación que ustedes ven en 27 entre las categorías sintácticas y los tipos semánticos. Entiendo que todos los nombres son predicados, por lo tanto denotan una propiedad de clase o de objeto, y es lo que ven en el árbol, pegadito al sintagma nominal. Y el sintagma de número lo que hace es dar la lectura singular, por lo tanto en estos casos hay lectura de propiedad de objeto, y por supuesto el sintagma determinante está relacionado con una lectura de entidad. Entonces, pasemos al análisis. Aquí propongo que todos los nombres entran en el léxico con un doble rasgo, que es el común o débil, o sea, entiendo que todos los nombres tienen la capacidad de funcionar como un nombre común o como un nombre débil. En tanto nombres, todos designan propiedades de clase y de objeto, o de objeto, y postulo además que cada predicado, en este caso la preposición y el verbo, tiene dos entradas, y cada entrada una denotación distinta. Esta no es una idea nueva, recojo esta idea de Dayal en 2013, 2011, cuando sí ella aplica estas observaciones a los procesos de pseudoincorporación. Si bien no tomo su análisis pseudoincorporacionista, recojo esta idea de que cada predicado entra con dos entradas. Tiene dos entradas. Bien, lo que ustedes ven en 28 es la forma lógica para una frase como en el consultorio, donde el nombre tiene una interpretación común, o sea, donde se entiende que hay
una persona que está en una entidad particular. Lo que ustedes ven en 28 es, bueno, el nombre entra con este doble rasgo, por lo tanto denota una propiedad de clase o de objeto. En B, la presencia del artículo definido está vinculado con el operador iota, por lo tanto lo transforma en una entidad, ya sea de clase o de objeto, y es recién en C cuando se combina con la preposición que el nombre especifica su rasgo común. Lo que ustedes ven, perdón, en B, ¿no? en la última línea de derivación. Lo que ustedes ven en C es la denotación para la preposición, asumo que tiene la denotación de ET, al igual que Aguilar Guevara. La preposición en este caso establece una relación entre una figura concreta, que es el individuo en la locación, y el fondo concreto, que es la locación. El fondo concreto es una entidad del orden de un objeto. Entonces, cuando se combina la preposición con el consultorio, es donde el nombre especifica su rasgo común y pasa a denotar entonces una entidad del orden de un objeto, una entidad particular. ¿Qué pasa con la variante de definido débil? Entiendo que en estos casos el nombre nuevamente entra con este doble rasgo, en A, en B postulo la existencia del determinante encubierto, que es lo que vuelve el nombre a una entidad, ya sea de clase o de objeto, y nuevamente va a especificar esa entidad de clase o de objeto, en este caso de clase, en D, o sea, cuando termina de combinarse con la preposición. Lo que ustedes ven en C es la denotación para la preposición. Allí lo que entiendo, también siguiendo a Aguilar Guevara y a Desbart, es que la preposición establece una relación entre una figura concreta y en este caso un fondo abstracto. Y el fondo abstracto es luego lo que se corresponde con el nombre que hace referencia a una entidad abstracta, es decir, del orden de una clase. Agrego en la segunda línea de C dos cuestiones. La U tiene que ver con la relación de usos estereotípicos, que da cuenta del significado enriquecido, es decir, son significados estereotípicos o enriquecidos propios de los definidos débiles, que es lo que veíamos como este significado no literal. Y señalo además que la relación de realización que toma Aguilar Guevara de Carlson, lo que dice es que estos nombres se pueden realizar como una entidad concreta, o sea, pueden ser instanciados como una entidad concreta en una oración, como por ejemplo Juan está en consultorio, porque intuitivamente entendemos que Juan está en consultorio, es que Juan está en un lugar particular y no en una entidad del orden de una clase. Entonces, es posible, si bien denotan una entidad abstracta, instanciarse en una entidad particular. Bien, propongo la misma semántica para el sintagma verbal, lo que ustedes ven es exactamente lo mismo. En A el nombre entra con el doble rasgo, en B se combina con un artículo encubierto, en C doy la denotación de mirar, entiendo que mirar aquí selecciona un objeto, pero ese objeto otra vez es del orden de una clase, y cuando se combina con el nombre en D especifica su rasgo débil. Bien, esa es la propuesta semántica, y sintácticamente asumo una sintaxis muy sencilla. Entiendo que en ambos casos se trata de sintagmas determinantes, o sea, ya sea que el artículo esté encubierto o esté expreso. Y en ambos casos la contribución semántica del artículo definido es el mismo, ya sea para entidades concretas o para entidades abstractas. O sea, es exactamente la misma semántica. Esto nos permite dar cuenta de construcciones como en 1, donde tenemos un escueto, pero también en 2, donde existe la posibilidad de recuperar un artículo definido. De hecho, por lo menos en el español rioplatense hay alternancia entre mirar tele o mirar la tele. Bien, por ahí va. Y a modo de cierre, me parece que una propuesta de este tipo, en primer lugar, al tener como evidencia más sistematizada del español rioplatense, aportamos también evidencia a favor de que el fenómeno de la definitud débil es un fenómeno interlingüístico y en general es muy, muy similar entre las lenguas. Y además, me parece que con esta propuesta lo que logro hacer es que no solamente me centro o en los preposicionales
escuetos o en los escuetos combinados con verbos transitivos, sino que podemos explicar de una manera unificada todos los tipos de construcciones que tienen interpretación definida débil, desde un punto de vista semántico, pero también desde un punto de vista sintáctico. Entonces, bien, lo que hice fue recoger algunas de las pruebas semánticas, incorporar semánticas, incorporar las sintácticas, y entiendo que las pruebas sintácticas como van en esta dirección de que no tiene por qué tratarse de un proceso de pseudoincorporación, aunque no haya artículo, ¿no? Es como ante el fenómeno de, bueno, no hay un artículo, entonces lo entendemos como un proceso de pseudoincorporación, pienso que esta otra opción es posible y es exitosa. Y por fin, me parece que bueno, aporta al conocimiento del español que hasta ahora, por lo menos en las gramáticas, no había sido como abordado de una manera más sistemática o más general. Y eso es todo. Bueno, volaste. Como no tuve ni que... Volé. Sí, bueno, tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Ai, perdão, não vi tu mensagem, André. Se tiver tempo ainda, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas se tiver tempo. Tenemos, Roberta. Yo tengo preguntas también después, así que... Tá. Que medo. Então, muito obrigada, Carolina. Eu gostei bastante. Acho que a gente também tem definido fraco no português, né, que são muito parecidos com os mesmos definidos fracos que você apontou, né? E propriedades sintáticos, semânticas, que, como você apontou mesmo, né? Mas eu fiquei com algumas, quer dizer, eu tenho algumas dúvidas, né? Claro, você está trabalhando com, bom, o iota, o operador iota é o mesmo, mas você está trabalhando com ambiguidade no predicado. Então, você tem predicados de objeto e predicados de indivíduo, e depois, não é você, na verdade é Aguilar, né? Mas enfim, né? Meio na tradição do Carlson também, aparece essa operação de realização, que a gente vai precisar de qualquer jeito em outros lugares. Uhum. Por exemplo, quando a gente tiver, que não são definidos fracos, né? Quando a gente tiver, por exemplo, os bare plurals no inglês, né? A gente precisa dessa operação de realização. Então, John killed mosquitoes the raw afternoon, somehow a gente tem que dar conta dessas realizações, né? Então, de alguma forma, eu fico me perguntando, será que a gente precisa ter essa ambiguidade no predicado? Será que a gente não pode imaginar que a gente tem operações dentro do léxico mesmo? Eu sei que a Dayal assume que é uma ambiguidade, a Dayal 2004, assume que é uma ambiguidade do predicado, mas eu acho que, por exemplo, as propostas, né, do Kerr, que é mais contemporâneas, vamos dizer assim, né, você teria mecanismos, né, internos de geração desses predicados, então você não precisaria propor uma ambiguidade. Então, é a minha primeira pergunta, e a outra pergunta é, claro, você está jogando a história toda no... Desculpa, não é você, né? Enfim, está falando que a questão é a questão do número ali, né? Então, é o número que está dizendo se a gente tem um objeto individual level, um objetozinho, ou se a gente tem um kind, uma classe, uma espécie, seja lá o que for, né? Mas eu fico me perguntando se... Bom, daí eu não sei, né? Espanhol suficiente, mas claro que quando a gente tem, por exemplo, no português, a baleia é um mamífero, por exemplo, né? Você não tem ali, você vai ter que ter ali de alguma forma número, né? Imagino. Fiquei imaginando isso, né? Então, eu não sei se realmente a gente consegue dizer que, porque, enfim, você está propondo de alguma forma que a estrutura ela é deficiente de número, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Ela tem algum tipo de deficiência no número, né? E, portanto, aí quando a gente tiver o pronome forte, o número vai estar lá e vai ser atômica a interpretação. Mas, obviamente, a espécie, e aí tem a ver também com um pouco a sua definição de definitude, a espécie é um indivíduo,
único. Sí, E sí. a questão do determinante é que ele pega um indivíduo único, que é o indivíduo espécie, ali no seu caso. E depois, por algum processo, você tem um mecanismo de realização dessas espécies, porque você precisa ter mais de um ali para dar conta daquelas coisas de anáfora, né? De poder ser um referente de um ser um e o referente do outro ser outro, né? Enfim, muito legal, um problema muito Gracias, interessante, muito interessante. Roberta. Sí, no sé. Con É, respecto a sim. a la ambigüedad, sí, es cierto que podría tratar la ambigüedad desde otro lugar que no sean los predicados. Tendría que verlo, tendría que verlo. No me acuerdo, o sea, leí tu artículo con un colega, que ahora no me acuerdo el nombre, sobre también los definidos flacos en portugués. No me acuerdo qué decís al respecto, si trabajás con la realización, la Não, relación de eu acho realización. que acho que não, acho que a gente só mostrou que existiam os definidos Sí, fracos no português. Eu acho que a gente não chegou a propor nenhuma solução. É muito difícil mesmo, né? Acho que, sí. como você Ahí es sabe, como, né? entiendo que esta es una discusión que también he tenido con Ada Clara, que parece, sí, queda como un tanto productivo de más, ¿no? Tener como ambigüedades a nivel del predicado. Pero no encontré otra explicación, eso es lo cierto. Y con respecto a si el sintagma de número está o no en estas construcciones y si lo podemos relacionar con la lectura de clase o no, cuando vos decís la ballena es un mamífero, entiendo que en Boric y Espinal asumen o explican que la lectura de clase carece de la proyección de sintagma de número. Entonces, digamos, Sim, asumiendo esto. sim, se você assumir isso, com certeza, né? Mas ao mesmo tempo você está assumindo que tem um determinante ali encoberto, que está funcionando como iota, né? Sí, E ao mesmo tempo você não tem número, enfim. sí, É seu, de sí, todos nós, é um problema geral. sí, o sea, conservo ese problema, sí, y sé que puede llegar a ser un problema, pero no encontré forma de solucionarlo. Gracias, Roberta. Bueno, una Sí, preguntita. sí, A mí lo que me encantó de la presentación, pero me preocupa la otra ambigüedad, la ambigüedad del determinante. O sea, entonces, si entendí tu propuesta, tenemos dos determinantes que tienen exactamente el mismo significado y que alternan de qué manera, porque ¿qué es lo que restringe? A ver, hay dos cuestiones. Primero me preocupa que ese determinante nulo permita la extracción, como creo que en general lo permite. no Y siempre, ¿no? ¿Permite la extracción de qué decís? de subconstituyentes. Cuando hablamos de pruebas sintácticas, por ejemplo. No sé, me parece que en algunos no, que no son los que traigo ¿No? acá. Si vos tenés como estreno obra, no podés hacer esas mismas pruebas. ¿Me podés decir de qué autor estrenó obra? No. Capaz que sí, pero no sé si podés decir obra fue lo que estrenó. No, eh, eso sí, pero que pueda haber subextracción. ujú, ok. Si hay subextracción, sería más una prueba de que no hay un idiota ahí. Eso es lo que yo tendería a pensar, Ajá, ¿no? Porque iota constituye una isla definida. sí. Entonces eso lo veo como problemático. Este, y después, bueno, ver cuándo, o sea, dado que tienen el mismo significado, qué es lo que restringe su distribución en la oración, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con este Porque significado vos cargaste la... estereotípico. Mm. Ya, ya. O sea, sí, es como, digamos, encuentro la respuesta en otro lado y llevo la pregunta a otro lado, pero me parece que en general, digamos, así también se suele tratar y no, y me parece que hay algo de eso, que, bueno, ¿por qué en algunos sí y en otros no? Me parece que eso es contextual completamente, o sea, es ese enriquecimiento que algunos lo tienen en algunas piezas léxicas y otras en otro. Ok. Eh,
Bueno, No pensaría sé. en la subextracción entonces. Sí, lo de la subextracción, sí, porque entonces tendría que ver si hay realmente ahí un iota o no. Ujú. Está, ok. Sí, eso lo tengo pensado. Bueno, Gracias. no, por gracias a vos. Bueno, vamos con Ana Clara. Yo les recomiendo una cosa que no dije. Se puede hablar, lo dije en el mail, pero se puede hablar en portugués, en español o en inglés. Yo recomendé que los que hablen en portugués o español, si pueden tener un handout o un PowerPoint en inglés, mejor. Ah, Pero los que no, los que vayan a hablar en alguna lengua románica sudamericana, un poquito más lento quizás. ¿Mm? Yo les voy marcando el tiempo. Bueno, Yo no vi que había que hacer las cosas, entonces las hice en español. no Sí. importa, a ver, no No. importa, no estoy haciendo ninguna reproche, simplemente eh, yo entiendo portugués, inglés y demás, pero sé, o sea, estoy acostumbrado al Romagna Nova, pero lo único que digo es que si vayan un poquito más lento, nada más. Bueno, ¿Sí? yo lo voy a hacer súper, súper lento, no te preocupes. Bueno, tampoco tan lento, ¿no? ¿Arranco? Bueno, sí, la negación de cualquier NP en oraciones episódicas de otra amiga rioplatense, Ana Clara. Te marco Bueno, cuando te quedan 5. ¿eh? Te marco cuando te quedan 5 minutos. Dale. Bueno, quería agradecerles a todos por estar acá escuchándome. Como dijo Andrés, mi presentación se llama La negación de cualquier NP en oraciones episódicas, pero antes de pasar a la presentación mismo, me gustaría hacer una breve aclaración del contexto en el cual se enmarca esta presentación. Esta presentación en realidad forma parte de un proyecto de investigación que me financió la ANI acá en Uruguay, que en realidad busca trabajar en la interfaz entre lingüística y filosofía, que es un poco la línea de trabajo que sigo yo, que se llama Lingüística en Filosofía retomando el trabajo de Wendler. Entonces, todas las pequeñas partes de investigación que he realizado en este proyecto se relacionan justamente con algunos de los artículos que Wendler publicó en su libro Linguistics in Philosophy. Y en este caso en particular, como se podrán dar cuenta aquellos que han leído cosas sobre Wendler o sobre los ítems de libre elección, el artículo que inspiró esta parte de la investigación fue el artículo de Wendler, Each and Every, Any and All, que es un poco, digamos, la base que inspira este trabajo. Por ese mismo motivo, en realidad lo que yo voy a hacer acá es básicamente tomar marcos semánticos y sintácticos que me permiten defender un significado de cualquier que va en las líneas de lo que yo entiendo que Wendler quiso proponer en su Each and Every, Any and All. Entonces, en realidad, no tengo una propuesta que sea exactamente nueva, sino que más bien lo que yo hago es usar las propuestas ya existentes para defender que básicamente son universal. Pero antes de eso me gustaría hacer como una breve introducción, por si es que hay gente que en realidad no ha trabajado con los ítems de libre elección, que básicamente tiene que ver con el hecho de que, bueno, uno, en primer lugar, en la literatura anglosajona, el estudio de los ítems de libre elección ya es de larga tradición, o sea, desde el trabajo de Wendler, en donde por primera vez se defiende que el any, ¿verdad?, del inglés presenta lo que él llamó libertad de elección, freedom of choice, es que más o menos, digamos, empieza a discutir el valor que tienen este tipo de ítems. Obviamente en inglés esto presenta la complejidad de que el any no es solo free choice, sino que a la vez es un ítem de polaridad negativa, pero nosotros ya cuando nos pasamos al español tenemos la ventaja de que para nosotros es solo es cualquiera el que funciona como ítem de libre elección, y entonces de alguna manera podemos eliminar parte de las dificultades que tiene trabajar con este tipo de ítems, justamente porque es cualquiera el que nos presenta esta libre elección. Entonces, si bien en la lingüística anglosajona la discusión del ENI ya tiene, como les decía, bueno, más de 50 años,
En realidad, según lo que he podido averiguar yo en la lingüística hispánica formal, esta discusión es relativamente reciente y se remonta a la tesis de doctorado de Menéndez Benito, en donde ella empieza a trabajar con una semántica de alternativas para defender que cualquiera es un pronombre indeterminado con valor universal. El tema es que, como sabrán muchos de ustedes, y quizás otros no, la discusión de estos ítems de libre elección básicamente se basa en que parecen poder tener una lectura existencial a veces, y a veces parecen tener una universal, ¿no? Entonces el ejemplo de uno es el típico ejemplo que suelen darnos de un valor con una lectura existencial de tipo podés sacar cualquier auto, en donde si buscáramos hacer una paráfrasis sería algo como podés sacar algún auto, contra el 2, en donde tenemos un valor universal, cualquiera puede caminar, en donde la paráfrasis sería todos pueden caminar, o algo por el estilo, y al menos en español quedaría muy raro ahí meter un algún y darle esta lectura universal y genérica que tiene 2. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación es defender que cualquier NP en el español rioplatense, digo en el español rioplatense porque yo usé un corpus de Uruguay y Argentina, y en realidad porque mi variedad, nativa es rioplatense, y cuando, presenté el trabajo para la publicación en una revista, se ve que esto es rioplatense, esto no quiere decir que no se pueda extender, pero yo lo puedo aseverar en el español rioplatense. Entonces lo que quiero hacer es defender que cualquier NP en el español rioplatense, una posición de objeto en oraciones episódicas negativas, como las que tienen en 3 y 4, tiene que ser interpretado con un valor universal. O sea, básicamente toda la línea de defensa mía es que cualquiera es un universal y que no es un existencial, y empecé a trabajar con la negación porque cuando empecé a trabajar con el corpus del español, con cualquier, intentando ver qué podía estudiar de cualquier que no estuviese sobreestudiado, empecé a encontrar el fenómeno de la interacción entre la negación y cualquier que me pareció que podía llegar a ser interesante. Entonces tenemos algo como: no enviaron a cualquier periodista a cubrir el viaje del candidato, sino a sus informativistas principales. No agarré cualquier historia y la produje, aunque no tuviera nada que ver con lo que creo, en donde básicamente, si nosotros fuéramos a hacer una paráfrasis, podríamos quizás reemplazarlo por un todo. Y este va a ser básicamente la línea de argumentación mía. Entonces, como les decía yo recién, en realidad yo lo que voy a hacer es tomar marcos que ya existen, que me permiten defender que cualquier tiene un valor universal, y que en realidad cuando tenemos la aparición de cualquier en oraciones negadas, esa negación es una negación oracional y no una negación, por ejemplo, metalingüística, que es lo que propone Arrey en 2006, y también en general es la línea, por ejemplo, que defiende Kierkegaard en todos sus trabajos sobre libertad de elección. Entonces, para defender que es un universal, lo que yo voy a asumir desde una perspectiva semántica es, con Menéndez Benito y con Aloni, que cualquiera es un pronombre indeterminado universal que involucra 2 operadores encubiertos, uno universal y uno de exhaustividad. Y esto lo voy a combinar con un marco sintáctico para la negación propuesto por Etxeparra y Uribe, que son los que han trabajado bastante sobre la interacción entre la negación y la cuantificación universal. Entonces, en realidad voy a usar estos 2 marcos, que ya están, para defender el valor universal de cualquier, justamente, y el free choice también de cualquier, justamente como para intentar seguir lo que entiendo yo que es el espíritu wendleriano. Entonces, como les decía recién, necesitamos 2 operadores encubiertos. ¿Por qué? Porque acá estoy asumiendo con Menéndez Benito una semántica de alternativas, en donde básicamente se asume, siguiendo a Kratzer y Shimoyama, que si yo tengo un pronombre indeterminado, el pronombre indeterminado no es un cuantificador en sí mismo, sino que se asocia la forma lógica con un cuantificador proposicional, que en este caso va a ser el universal, porque voy a defender que es un universal, cuya semántica va a ser la que tienen ustedes en 5, ¿no? O sea, yo aplico el universal proposicional a A, y el valor es algo así como
la proposición que es verdadera en todos los mundos en los que toda proposición en A es verdadera. El problema que tiene la propuesta de Kratzer y Shimoyama para dar cuenta del valor semántico que tiene cualquier, y acá ya también podemos meter a Lenny del inglés, es que, como es sabido desde el tiempo de Wendler, el any o el cualquier no puede aparecer en oraciones episódicas. Yo no puedo decir cualquiera caminó, no se puede decir en inglés tampoco anybody walked. Si nosotros siguiéramos la semántica de alternativas de Kratzer y Shimoyama, esta derivación debería ser posible y no podríamos explicar por qué esto es, digamos, semánticamente anómalo. Para esto, Menéndez Benito propone usar el operador de exclusividad, que es un operador que es parecido al solo, en donde yo genero alternativas que dirían algo así como nadie caminó, solo uno caminó, solo dos caminó, solo tres caminó, y así en adelante. Y lo que esto me generaría es que la interacción entre el solo y el universal me daría una contradicción y por lo tanto la derivación fallaría y yo podría explicar por qué no puedo usar cualquiera en oraciones episódicas. Yo no estoy usando el operador de exclusividad porque Aloni en el 2007 muestra que el problema que tiene el operador de exclusividad es que solo puede operar a nivel proposicional, y en realidad nosotros tenemos casos del any subtrig, una noción que comienza con Legrand en el 75, en donde nosotros podemos tener frases con cualquiera que sí pueden aparecer en contextos episódicos. Entonces yo puedo decir algo así como cualquiera que quisiera caminó, o anybody that wanted to walked. Y en estos casos el operador de exclusividad de Menéndez Benito no puede funcionar, y esto es algo que ella misma sabe y lo asume tanto en su tesis de doctorado como en el artículo de 2010. La ventaja que tiene el operador de exhaustificación es que puede operar tanto a nivel proposicional como a nivel de entidad, y por esto Aloni en 2007 propone utilizarlo. Y en realidad el valor del operador de exhaustificación es el que tienen en 6, que básicamente nos dice que tenemos un operador que nos va a tomar expresiones alfa de tipo E, que van a ser dadas por el dominio A, el predicado, que nos va a dar la propiedad P, y nos va a devolver una expresión x alfa P, que es la que tienen ustedes en 6, que va a ser de tipo EST, o sea que va a denotar como propiedades de proposiciones. El problema que tiene esto es que nuevamente nos va a implicar una quizás complejidad adicional, que es que necesito dos cambios semánticos, dos type shifts, para poder explicar, por un lado, por qué a veces cualquiera puede aparecer en cosas como cualquiera puede caminar, y por qué puede aparecer cuando está subtrigged o cuando tiene una relativa en oraciones episódicas. Entonces necesitamos un type shift E, que me va a dar entidades, y un type shift ST, que va a ser de tipo proposicional. Pero como acá yo voy a trabajar con oraciones episódicas, me voy a quedar y les voy a presentar simplemente el shift E, que va a ser el que me va a permitir explicar algo como que es cualquiera que intentara caminar, caminó. En este caso lo que tenemos es que primero opera la exhaustificación sobre anyone who tried to walk, después le aplicamos un shift E que me va a dar una suma de entidades, después le aplicamos el down arrow operator, que es básicamente un operador que Aloni propone que es necesario para evitar cuantificación trivial cuando aplicamos el operador universal, que en vez de darme un conjunto, me va a dar un conjunto con muchos miembros, básicamente. Entonces así yo voy a poder aplicar el cuantificador universal y voy a tener la derivación correcta en una semántica de alternativas que está más o menos representada en B. Bien, este es el marco semántico. Después en realidad el marco sintáctico, que es como muy, quizás demasiado sencillo, básicamente se centra, como les decía, en los trabajos de Tzepar y Uribe, que son los que han trabajado bastante con la interacción entre la negación y la cuantificación universal, y específicamente yo voy a trabajar con la interacción de la negación y cualquier, que, bien, volviendo un poco para atrás, es algo que sí se ha estudiado en gramática, y
lo que se suele decir en gramática, o sea, Busto ya había trabajado sobre la interacción de la negación y cualquiera, o sea, que no es un fenómeno que realmente sea reciente en el estudio de la gramática, sino que cuando yo al principio decía que era reciente en la discusión hispánica, me refería también a la semántica formal, porque en realidad si nosotros vamos a la tradición de lingüística, de gramática hispánica, esta discusión ya ha estado presente, ¿no? O sea, digamos, y también ha estado presente la discusión de si cualquiera es un universal o es un existencial. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver los datos que nos dan estas gramáticas, en general lo que se va a asumir es que la negación va a tener alcance sobre cualquier, y por lo tanto en la mayor parte de los casos se va a defender que cualquiera, en oraciones como las que tienen ustedes en 8 y 9, es un universal. Entonces tenemos oraciones, estas son sacadas de la Nueva Gramática de la Lengua Española: no cualquiera es capaz de guardar silencio, contra cualquiera no puede ser ladrón solo con quererlo. La idea es que en este caso cualquiera se comporta como todos, y sin importar el lugar que ocupa la negación va a tener alcance sobre el cuantificador universal. Y por lo tanto, esto permitiría defender que esta negación es una negación proposicional u oracional, o sea, externa a la IP, y que en realidad cualquiera es un universal justamente porque se comporta sintácticamente como el universal y no como el existencial, en donde no tendría siempre alcance, la negación no siempre tendría alcance sobre el cuantificador. Asimismo, hay evidencias a favor del carácter externo de la negación en oraciones coordinadas que involucran dos cuantificadores universales, como, y este ejemplo es de Tseparra y Uribe 2011, de 60 problemas de gramática, en donde básicamente lo que ellos proponen es que la negación es interna a la IP, dado que nosotros podemos tener una oración como 10 en donde no a todo el mundo le gusta el vino o a cualquiera el café. Lo que me gustó de este ejemplo, y por eso lo traje a colación en esta presentación, es justamente el hecho de que lo que tenemos es un todo combinado con un cualquiera, lo que de alguna manera permite reforzar la idea de que cualquiera es un universal, que es lo que voy a defender yo acá. Bien, entonces ahora voy a volver a las oraciones de cualquier, en oraciones episódicas negadas, y me gustaría también remarcar que quizás les parezca que son casos aislados, pero no lo es, porque cuando yo estaba haciendo el estudio corpus me llamó poderosamente la atención este fenómeno. Asimismo me llamó poderosamente la atención lo poco que había sido estudiado en la lingüística hispánica, por lo menos en el corte semántico. Entonces tenemos oraciones como: no nos referimos a cualquier tipo de prenda, sino a aquellas exclusivas de alto nivel, que ya lo leí. No enviaron a cualquier periodista a cubrir el viaje del candidato, sino a sus informativistas principales. No agarré cualquier historia y la produje, aunque no tuviera nada que ver con lo que creo, y no queremos cualquier verdad. Estas oraciones son todas sacadas del Corpus Davis, y acá el de él está separado porque es como me lo presenta el Corpus Davis, y en realidad mantuve básicamente la estructura del corpus, y básicamente lo que yo quiero defender es que en todas estas tenemos una negación externa que básicamente lo que está haciendo es negar el valor universal que es introducido por cualquiera. Esto puede parecer recontra evidente, pero en realidad en la discusión de los ítems de libre elección no lo es, porque tradicionalmente se ha argumentado que en estos casos, que cuando tenemos una negación de cualquier, sobre todo aquellos que quieren defender que cualquier tiene un valor existencial, se ha solido establecer que este tipo de negaciones son negaciones metalingüísticas, como las que presenta Horn en casos como "That's not just any woman, that's my wife", en donde el just any está justamente de alguna manera como reforzando esa negación metalingüística, que no está negando realmente, o sea, no está transformando algo verdadero en falso, sino que simplemente está reforzando una cuestión más bien pragmática. Lo que yo argumento es que no, esto es una negación oracional común y corriente, y entonces si nosotros queremos interpretarlo, debemos interpretar a cualquier como si fuera un universal, porque si yo niego un existencial, tengo como resultado una nada, que no es el valor que tienen este tipo de oraciones. Ahora, si yo más o menos expliqué bien un poco los problemas que tiene cualquiera, o sea, yo arranqué diciendo que se supone que cualquiera no puede estar en oraciones episódicas, yo no puedo decir cualquiera caminó, no puedo decir anybody walked,
salvo que las oraciones estén relativizadas o que aparezcan subtree, y que eso permite, ¿no? O sea, como les había presentado hace un rato, hacer un type shift E que va a permitir que yo pueda cuantificar universalmente sobre las alternativas que me genera el pronombre indeterminado. Entonces, para explicar la validez semántica que tienen este tipo de oraciones, voy a necesitar proponer un modificador encubierto del tipo que dice ahí que pudieran elegir. Esta idea en realidad es una idea que yo tomo de Dayal en el 98, quien propone básicamente que para explicar oraciones como la de 15 que tienen ustedes ahí, after the dinner we threw away any leftovers, debía haber un modificador encubierto que pudiera ser recuperado del contexto, algo así como el ejemplo que ya es algo that we saw, que pueda ser recuperado del contexto para que esto pueda ser interpretado episódicamente. Entonces, retomando esta idea de Dayal, que ella también vuelve a retomar en 2004, mi idea es, de nuevo, para explicar por qué puede aparecer en ese tipo de oraciones cualquier NP, es proponer este modificador encubierto del tipo que pudieran elegir. ¿Y por qué que pudieran elegir? Porque en realidad, si nosotros proponemos un modificador encubierto de este estilo, podemos reflejar en el significado la libertad de elección que tiene la gente para elegir de las opciones que tiene aquella o aquellas que se ajustan mejor a la que quiere, porque en realidad a veces elige una, pero a veces elige más de otras. Cuando tenemos una oración como no mandaron a sus... me olvidé. No enviaron a cualquier periodista a cubrir el viaje del candidato, sino a sus informativistas principales, recupero algo que es plural, y por lo tanto en realidad, digamos, de alguna manera, lo que yo puedo hacer con este modificador encubierto es eso, mantener como la libertad de elección que presentan los ítems de libre elección. Entonces, una vez que... Sí. Dale. Entonces, una vez que tenemos estos ítems de libre elección que están relativizados, que están subtreed, podemos hacer una representación semántica sin ningún problema, en el marco de semántica de alternativas que les presentaba recientemente, inspirado en el trabajo de Aloni y de Menéndez Benito, y analizar una oración como no agarré cualquier historia que pudiera elegir, como tienen ustedes en 17, o sea, yo le aplico el operador de exhaustificación, luego hago un cambio semántico tipo E, le aplico el down arrow, bueno, la flechita para abajo, y ahí tengo la derivación semántica que yo quiero, ¿no? O sea, entonces la expresión con el cambio semántico más el operador de exhaustificación nos va a dar como salida la suma de historias que podía haber elegido en W0, luego para evitar esta cuantificación, tendría que decir trivial, aplicamos down arrow a esa suma y vamos a producir individuos singulares que me va a permitir, bueno, al combinarlo con el verbo, generar un conjunto de alternativas, y finalmente aplicarle el cuantificador universal para que no exista, digamos, una derivación semántica errónea. Como el conjunto se da en el alcance de un universal negado, ¿no? O sea, porque la negación es externa al universal, tenemos la interpretación querida, que es que no todas las historias fueron elegidas por mí, o no todos los informativistas fueron enviados por el canal. La representación sintáctica es sencilla, simplemente una negación oracional externa al IP, y debido a que esa estructura sintáctica se corresponde con la negación oracional y que la semántica se deriva del valor universal indeterminado de cualquier, podemos concluir que no estamos frente a una negación metalingüística, simplemente una negación oracional que niega el carácter universal de cualquier. Entonces, si nosotros combinamos la representación semántica con la sintáctica, podemos explicar por qué obtenemos la lectura de algunos X no son Y, por qué se niega el valor universal introducido por el indeterminado. Y como todos sabemos, como la negación del universal es lógicamente a existe no, también podemos entender por qué se puede ver como negación metalingüística, pero en realidad, para explicarlo como una negación metalingüística, yo tengo que recurrir no solo a implicaturas de tipo free choice, sino que tengo que recurrir a un montón de tipos de implicaturas, mientras que si en realidad asumimos que esto es la negación de un universal, nuestra semántica es mucho más sencilla y puedo usar una única explicación para derivar los valores semánticos que tiene cualquiera como un ítem de libre elección.
Bien, para terminar, lo que yo intenté hacer es mostrar que un marco de semántica de alternativas puede dar cuenta del valor universal y free choice o libre elección de cualquier. Y también defendí que la negación en oraciones episódicas es una negación oracional, por lo que no se puede defender que es una negación metalingüística, y esto se da en un marco más general en el que, de nuevo, o sea, yo defiendo que cualquier debe ser siempre un entendido como un universal, y esta perspectiva parecería ser por lo menos una salida un poco más parsimoniosa y más económica que otras, en donde aunque la semántica es un poco complicada, o sea, pero con una única explicación para todos los fenómenos involucrados. Bien, y con eso termino. Esas son las referencias. Solo quería decirles que hace un par de semanas se publicó el artículo donde está esto, o sea que si quieren lo pueden agarrar en Isogloss. Y nada, muchas gracias. 24 minutos. Excelente. La semántica formal está copando a Uruguay. Muy bien. Tenemos un minutito para preguntas. Yo tengo una preguntita. Si Dale. ¿Quién piensa? No sé de free choice, es un tema que nunca estudié. Pero mi intuición no es un universal, no es exactamente la de un universal negado. Yo cuando estabas exponiendo dije, ¿por qué la gente dice que no se puede tener cualquiera en construcciones episódicas y yo puedo decir no vino cualquiera? O puedo decir cosas como no habló cualquier lingüista, habló Chomsky, ¿no? Puedo decir cosas como esas. Claro, yo lo que le veo es un valor expresivo a la construcción. No sé si en tu español es igual. Sí, el ejemplo que me diste es precioso porque en realidad es justamente el tipo de ejemplos que usa Reggie para defender que en realidad cualquiera es un existencial. Yeah. Y lo que ella dice es que en ese tipo de casos lo que vos tenés es una negación metalingüística, cuando vos decís no habló cualquier lingüista, habló Chomsky, en donde en realidad vos no estás negando nada, sino que justamente estás como enfatizando el hecho o focalizando el hecho de que la persona que habló no era cualquiera, sino que era Chomsky. Eso es un poco la línea de Rey, y también es un poco la línea de Kierkegaard, y de Horn, y de muchos otros más. Bueno, estoy bien entonces. Bueno, yo qué sé. Después tenés otra línea de gente, en donde la que me incluyo yo, que básicamente entiende que en realidad el valor prototípico de cualquiera, y un poco en el lineamiento de Wendler, porque cuando uno lee a Wendler es lo que uno puede ver de lo que él está diciendo, es que cualquier tiene un valor universal, y que en realidad, justamente al ser como free choice, eso le da unas características diferentes del universal como el todos, lo que hace que él pueda funcionar en situaciones en las que uno normalmente esperaría un algún. Entonces, como es free choice, o sea, esto es algo que de nuevo, o sea, como yo dije, esto está muy inspirado en Wendler, entonces esto es como, viene por ese lado. Y una de las cosas que él decía es, bueno, en realidad, la diferencia entre cualquiera y all, que es la comparación que él hace, es que como cualquiera introduce la libertad de elección, nunca puede saturar el dominio del universal y nunca puede tener como la misma extensión que tiene el todos, porque si tuviese la misma extensión que todos, no podría uno mantener la libertad de elección. Entonces yo te digo, agarra todas las manzanas, vos no tenés la libertad de elegir cuántas manzanas querés. Pero la idea de Wendler es que si vos le decís agarra cualquier manzana, vos tenés la posibilidad de elegir casi todas las manzanas. Y entonces un poco la semántica de alternativas, con la propuesta combinada, ¿no?, entre Menéndez Benito y Aloni, te permite con la exhaustificación explicar por qué el dominio de cualquier nunca va a ser exactamente igual a todos. Pero también te permite explicar por qué hay intuiciones de varias personas de leer ese universal como un existencial. Pero el debate es un debate que para mí está abierto, o sea, y que en definitiva, para mí, o sea, es algo que depende de lo que uno quiera defender, porque si yo te quiero defender que es un existencial, te voy a proponer implicaturas, por ejemplo, Kierkegaard tiene que usar implicaturas free choice, y bueno, y muchas implicaturas, para derivar los significados de cualquiera cuando cualquiera no tiene un valor existencial.
Yo lo que decía igual es otra cosa, decía Ah, está. que yo le veo un valor no existencial tampoco puro, sino como cierta característica expresiva. Ah, bueno, eso es una cosa que, vos sabés que eso es una cosa que yo he estado pensando ahora, que es que hay, estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, hay una característica semántica que uno puede trabajar dentro de un marco, pero esto es algo que recién ahora estoy empezando a pensar, y hay sí, hay algo expresivo ahí. O sea, es como que se deriva un efecto expresivo de libertad de elección que va más allá de la semántica veritativo condicional. Ah, Pero no, todavía no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero sí estoy de acuerdo. Hay como un tipo de, yo intenté explicarlo a partir de, o sea, usando una teoría de actos de habla de Searle. Es lo más lejos que llegué, que no es algo que presenté acá, lo más lejos que llegué fue, bueno, pensemos esto en actos de habla y qué me dicen los actos de habla, pero sí hay algo expresivo ahí, de acuerdo. ok, a ver, ¿alguna pregunta? Eu queria fazer só uma pergunta. Muito obrigada, Ana Clara. Bem, eu gosto muito desse tema, acho super interessante. Acho que, assim, claro, tem as duas opções aí da gente ver. O problema é maior, talvez, no inglês, porque o N no inglês é diferente do qualquer em português. Eu só queria te fazer uma perguntinha. Nunca permite a leitura da negação com escopos universal, porque pelo menos no português eu consigo falar, eu consigo entender como não casei com qualquer marido. Eu não tenho qualquer marido, não tenho nenhum. Eu consigo, Ah, sí, eu esa es consigo chegar nessa interpretação. Em alguns casos, esse computador não tem qualquer problema, é melhor. Significa que ele não tem nenhum problema. A outra, eu acho que tem esse componente expressivo, que você tem que, de alguma forma, esse computador não tem qualquer problema. Aí você consegue essa leitura, né, que você está querendo. Então, a primeira pergunta é saber se realmente a gente não teria duas leituras, né? E a segunda questão é, você está propondo que tem aí um operador encoberto, né, que tem a ver com esse free choice, né, que talvez esteja na própria morfologia do qualquer, porque o qual você tem um WH there e você tem um care, que é um intencional ali, né? Então, talvez você possa pensar numa derivação ali, né? E daí, talvez, uma restrição mesmo de domínio dos quantificadores, né? Quantificadores têm restrição de domínio. Finalmente, né, sobre a questão da diferença com todos, eu acho que tem o trabalho do Fred Landman, né, e da Cadman, que é essa ideia que você está ampliando o domínio para o domínio máximo. Sim. E daí, quando você amplia para o domínio máximo, por que você vai pôr ele numa coisa existencial, né? Enfim, né? É isso. Sim. Muito bom, legal. Las anoté porque no. Las dos lecturas, que yo sepa, esto ya lo hemos hablado, Roberta, nosotros en español no podemos tener, no tenemos esa lectura que tiene el portugués, de no cualquier como ninguno, no, o sea, no aparece en contextos de polaridad negativa. Ok. Por eso creo que nós já conversamos disso, verdade. La comparación con el portugués brasilero, porque realmente el portugués brasilero parece tener algunos comportamientos de cualquier más NPI que como lo que tenemos nosotros, que es solo free choice. Sobre lo morfológico, estás completamente acertada. De hecho, en realidad, Loni, el trabajo de 2019 que yo citaba, ella en realidad tiene un estudio con Aguilar Guevara y otra persona donde hacen una recopilación histórica, diacrónica, del significado que tiene cualquiera, y en realidad van mostrando cómo se deriva desde free relatives hasta who interrogatives, y después llega a este significado free choice, que es interesante justamente porque Aloni al principio ya defendía que cualquier era un existencial, y se ve que después con este trabajo medio como diacrónico se fue para el otro lado y empezó a defender que era un universal. Pero sí hay algo morfológico ahí, sin lugar a dudas. Y sobre el todo... Ana, que estamos pasaditos. Ya está. Y sobre el todo, sí, tenés razón, hay que hacer esa comparación, yo no la hice. Está. Gracias. Excelente. Excelente. Empezamos con todo el Romaniano. Bueno. Ahora vamos a escuchar a Juan José Arias
que acaba de terminar una hermosa tesis de maestría sobre críticos marginales en el español rioplatense, y que ahora va a hablar de cláusulas extrapuestas en el español del Río de la Plata, un caso de doblado oracional. Gracias, Juan José. Te marco cuando te Hola. quedan 5. Dale, dale. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. No sé si prefieren que dé la presentación en inglés o en español. No tendría problema en hacerlo en inglés. Como vos quieras. El PowerPoint está escrito en español, pero puedo tranquilamente hacerlo en inglés. Quizás algunos ejemplos no los traduzca de la mejor forma, pero eso como a ustedes les parezca, principalmente a los que no son hablantes de español rioplatense. No sé qué prefieren. It's up to you. Ok. Bueno. Sí, bueno, si quieren, la voy a presentar en inglés, más que nada para que ellos, si todos entienden inglés, la puedo hacer en inglés, ¿ok? Si hay alguien que no entienda, la hago en español, pero avísenme en el chat, ¿ok? Ok. So in this presentation, I'm going to refer to some cases of what Otto Jespersen calls extraposition. Okay, in 1933, Otto Jespersen describes a number of structures in English, okay, in which a word or group of words is often placed outside the sentence proper, okay, and in the place in which that clause should be, there appears a pronoun, in this case, what he calls a preparatory or anticipatory it. And he says that this is done because it's more convenient to place the CP, the clause, in final position to avoid ambiguity or obscurity, right? And these are some of the examples he gives. We have it in our power to do great harm or good. Está en nuestro poder hacer un gran bien o un gran mal. There you have the pronoun it, which apparently refers to this extraposed clause in final position. And there you have another example with the verb think, right? In 2, we have other examples taken from other authors, such as Posel and Pullum or Susan Rothstein. And you have, I resented that my friends will travel without me, and I didn't see it coming that Obama was a fascist, right? These are the cases of extraposition, which we will try to analyze in River Plate Spanish, okay? We can also find examples in Italian, as in 3, non lo sapevo che fossi il tuo compleanno. I didn't know that it was your birthday, right? This law, the clitic law, seems to refer to an extraposed clause in final position, okay? In Spanish, some authors, Kenningston or Poston, have documented examples of clausal doubling, okay, in which we have an accusative clitic along with a clause, a noun clause in final position, as in the following example. Ya lo creo que los encontré, especially with the verb creer, right? And Andrés Bello, you know, the famous linguist, observes that although, you know, clitic doubling is something that creates a very bad effect, he says, he observes that there's an exception in Cervantes, okay, in which doubling is quite natural and expressive, although the example is quite exceptional. And here we have an example of clausal doubling in Cervantes in 6. Siempre Sancho lo he oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Okay. In the Royal Spanish Academy and in the Asale grammar,
we can find this observation that clitic doubling when it comes to clauses was quite common in medieval Spanish, okay? And we have a number of examples, as in 7a, a Dios lo agradezco, que del rey es su amor. The grammar says that lo anticipates, you know, the subordinate clause, que del rey es su amor, and the same thing happens in the rest of the cases. In all of the examples, you will see that we have the third person pronoun in red and the extra post clause in orange, okay? And they observe that this is not frequent in modern Spanish, okay? That it's not common for us to say, José lo cree que Rosa está informada, although in some cases we can find, in some varieties, we can find examples such as, tú ya lo sabes que me tienes a tu disposición, ya lo creo que ella lo sabía, o te lo dije que tenías que tener más cuidado, okay? And they provide other examples, okay? This is the only reference we have in the Royal Spanish Academy, right? Now, in tune with these observations, the Melo finds 20 cases of doubling with noun clause out of a corpus made up of 334 cases, okay? In 12 Spanish-speaking cities, right? And there we have examples from Buenos Aires, Caracas, La Habana, San Juan, and Santiago. So there are a couple of examples that are worth exploring and or mentioning at least, but in this presentation we will focus mostly on River Plate Spanish, okay, and examples like the ones we have in 10, in which we have clitic, a third person clitic in the accusative case with feminine morphology, and a CP or a clause in final position. Okay, no te la perdono, que te hayas olvidado de mi cumple, okay. Te la regalo, irte de vacaciones con Mario. This means that you don't like, or you wouldn't like going on holiday with Mario. La disimula re bien que es gay, okay. No me la veía venir, que Obama fuera un fascista, which is like a paraphrase of I didn't see it coming that Obama was a fascist. We have a very similar structure. Se la recreyó que nos casamos en Guayaquil. No me la esperaba tener que contarle la verdad al rector. And a beautiful example with paranomasia, with the word container, okay, which is like, don't tell me that Messi left, you know, Barcelona, okay, the team. These are instances of marginal clitics. You know, a marginal clitic is one that doesn't make a formal contribution, but makes a semantic contribution in the sense that the features, the 5 features that it gets, do not seem to agree with another constituent or phrase in the structures, as is the case of regular clitics. En La Vía María, la agrees in person, number, and gender with Maria, but in these cases, it's very difficult for us to pinpoint where the clitic gets its features, its 5 features from, right? So these are the questions that we will try to answer, which are the semantic and morphosyntactic properties of these structures. Are these instances of clausal doubling, right dislocations, or adjunction? And is the clitic an expletive, a pleonastic pronoun? This is our hypothesis. We will see that these are instances, these are in fact instances of clausal doubling, and we will follow Rothstein's analysis of English extrapost structures. We will propose that the pronoun is not an expletive, but a complement, okay, a thematic and syntactic complement of the verb, which is interpreted semantically as the extrapost CP by means of, predication, okay? Here we have a brief characterization of the phenomenon. The sequence
the marginal clitic plus a CP appears with two types of verbs, mostly with verbs of epistemic verbs, okay, what we call in Spanish verbos de actitud proposicional, okay, as in, no te la perdono que te has olvidado mi cumple, te la regalo irte de vacaciones con Mario, la veo difícil sacarse un 10 en el parcial, okay, or se la recreyó, morfó, tragó, que éramos novios, right? This is, he really believed or bought it that we were dating or going out together, okay? And then with some verbs of communication. Me la juró por Dios que había tomado las pastillas, swear, right? Me la rechamulló, okay, que me iba a bancar en todas, me la prometiste que ibas a cambiar. Los empresarios te la venden que están con el pueblo, pero nada que ver, okay? The CP tends to be or is often in the subjunctive mood, or it's an infinitival clause, although that is not always the case. Okay, so we have no me la esperaba que te olvidaras de mi cumple, no me la esperaba tener que corregir tantos parciales, o but no me la esperaba que hoy es el parcial is ungrammatical, right? And what we observe is that the proposition introduced by the CP is related to some kind of counter expectation. You know, some kind of presupposition on the part of the speaker that the truth value of the proposition is false, surprising, unreal, or it's not what the speaker expected, right? The presence of the clitics then is associated with the expressivity, the subjectivity of the speakers, right? In no me la esperaba, this is very clear, right? And the same thing happens in mi mamá la reflashó, que me había puesto de novia, okay, she didn't expect this to happen. Te la regalo irte de vacaciones con Mario, in some hypothetical situation that is something that I don't like, right? O me la negó por Dios y por su familia que estaba soltero, but in fact he wasn't, right? He wasn't a single man, right? Then the clitic, it takes feminine and singular morphology. It's in the accusative case, although it might alternate with the neuter clitic law, right? So, but not always. We can find examples like no me la esperaba o no me lo esperaba que te olvidaras de mi cumple, me la juró por Dios o me lo juró por Dios que había tomado las pastillas anticonceptivas, but we cannot say mi mamá lo reflashó que me había puesto de novia, o te lo regalo, irte de vacaciones con Mario, right? We, in Argentine Spanish or in River Plate Spanish, at least a tendency is to use the feminine pronoun, okay? Although there are a couple of exceptions in which there is an extreme degree of lexicalization, the clitic is optional if we have the CP, right? So we can say, we cannot say te regalo irte de vacaciones con Mario o me remorfé que era honesto. In these cases, there's the constructions are a little bit more lexicalized, but in most cases we can say mi mamá reflashó que me había puesto de novia o no me imaginé nunca que fueras tan gato, without the clitic, right? The same thing happens in English, right? Now, the CP, as is the case in English, can be omitted without changing, you know, the grammaticality of the structure. But in these cases, the clitic, or the third person pronoun in English, is obligatory, as in I didn't see it coming, right? We can omit the CP, and the same thing happens in Spanish, in my variety. Me la juro por Dios, no te la puedo creer, o se la recreyó. And the CP is placed in final position in accordance with the end weight principle and is prosodically integrated into the main clause, right? It's part of the main clause in prosodic terms, right? The CP can also be dislocated, left dislocated, with clitic doubling, of course, and can even be replaced by the demonstrative pronoun esa. So we have examples of que Obama sea un facho, esa no me la vi venir, o que se olvidara de mi cumple, esa no me la esperaba. Now, our proposal will be the following. First, we will answer, or we will explore some possibilities. In the first case, is the CP an adjunct?
and the clitic is an argument of the verb, well, we will postulate that this is not the case because adverbial adjuncts can be focalized while the ECPs cannot, right? So we can say Juan solo dio la presentación comiéndose las uñas, no rascándose la pera. Here we have an adjunct which is focalized, right? But we cannot do that with the clitics we are studying or with the constructions we are studying. We cannot say Juan solo la disimula bien que es un facho, no que es hincha de boca, that's ungrammatical. O Juan solo la esperaba que te olvides de su cumple, no que te olvides de su aniversario de casados, right? The second possibility is to consider whether these are instances of right dislocation or of doubling, right? What we will propose is that these are instances of clausal doubling, because if we apply the tests, used by the bibliography to tell these phenomena apart, those implemented by Saab, Di Tullio, et al., Srobiewski, the structures exhibit the behavior characteristic of clitic doubling, right? And these are the tests that the authors resort to, okay? We will show that clitic doubling and clausal doubling, or these structures have the same or exhibit the same behavior as opposed to right dislocations, okay? And so in the first example, the optional doubling, right? We can say la vio a María, DP stands for doblado pronominal or clitic pronominal or clitic doubling. We can say vio a María o la vio a María. We can say se recreyó que nos fuimos a China. This is clausal doubling or doblado oracional, the DO. The clitic is also optional. Now, we cannot say vio a María, right? With a right dislocation, DD, dislocación a la derecha, and we cannot say se recreyó que nos fuimos a China, right? We need to insert the clitic, okay? Then, when it comes to informational focus, well, we can ask the question, ¿a quién vio Juan? We can say Juan la vio a María. That is possible with clitic doubling. The same thing happens with clausal doubling. We can say que se recreyó Juan, Juan se la recreyó que nos fuimos a China, okay? With right dislocations, this is not possible, or the outcomes are anomalous. ¿A quién vio Juan? Juan la vio a María. Que se recreyó Juan, Juan se la recreyó que nos fuimos a China. That's also anomalous, right? When it comes to contrastive focus, clitic doubling and clausal doubling are possible. We can say Juan la vio a María, no a Luisa. We can say Juan se la recreyó que nos fuimos a China, no que me casé. And this is not possible with right dislocations, okay? And notice that we can have both possibilities in Spanish. We can have a possibility in which we have clausal doubling, as in Juan se la recreyó que nos fuimos a China, or an example with right dislocation, as in Juan se la recreyó que nos fuimos a China, right? With a pause in the middle, which is represented by the comma. The same thing happens with association with focus. There we need solo Juan, la vio solo a María. That's a mistake in the PowerPoint presentation, sorry. Yeah, there we also need Juan solo se la recreyó que me fui. Juan solo se la recreyó que me fui a China. Yeah, there's a mistake there, sorry. We can insert solo. Juan solo se la recreyó que me fui a China. But this is not possible with right dislocations, right? Sorry. Juan la vio solo a María, o Juan se la recreyó solo que nos fuimos a China. That's ungrammatic or anomalous. As regards gapping, this is possible in clitic doubling. We can say Juan la vio a María y Pedro a Luisa. We can also say Juan se la recreyó que nos fuimos a China y Pedro que nos casamos. But this is not possible with right dislocations. Juan la vio a María y Pedro a Luisa.
o Juan se la recreyó, que nos fuimos a China, y Pedro, que nos casamos, right, with a pause. And as regards extraction, we can get different results or outcomes. For example, for me and for the speakers I consulted here, we cannot extract the complement of ver when the clitic is present. Aquí en la vio Juan, but in some cases this is possible, or the outcome is better. A quienes los viste el otro día. In some cases, this is a possibility. When it comes to clausal doubling, things are a little bit like, again, we don't know if the sentences are grammatical or not. They're weird, at least with the speakers I consulted. ¿A dónde se la recreyó que nos fuimos, right? But when it comes to o con quién Juan se la vio venir que su hijo se casaría, seems weird. Now, when it comes to right dislocations, this is not possible, right? The outcomes are ungrammatical. And above all, the CP is integrated, you know, in prosodic terms into the main clause, right? 5 minutos, Juan. Okay. There isn't a pause. We can say Juan la vio a María. Okay. Juan se la recreyó que nos fuimos a China. Juan la vio a María. There's a pause, okay, represented with the comma, and the same thing happens if the CP is right dislocated. Okay. So the debate on this data in English was quite heated in the 90s, especially between Posel and Pullum and Rothstein. According to the authors, Posel and Pullum, the CP originates or is space generated, okay, in complement position, and is then displaced to the right so as to be replaced by an expletive pronoun. This would assume or indicate that there are object expletives. Rothstein argues against that view and provides a number of arguments in favor of the idea that object expletives don't exist, right? And that it is a common pronoun that is interpreted as a variable, which is related to an event which has already been mentioned or which is prominent in the communicative context, right? And she says that the mechanisms that licenses the CP, the extra post CPs, is predication. So according to Rothstein, the notion of subject has to be understood not as the subject of a clause or sentence, but as the subject of a syntactic predicate. So according to this view, we can say that these third-person pronouns the presence of these pronouns is justified by virtue of a predication condition, this one, that every predicate, syntactic predicate, must be syntactically saturated. So in this view, the clitic la would be a variable that denotes an event already mentioned. And in this case, it would, this is in accordance with the observation that the CP introduces some kind of counter expectation, this presupposition that the truth value of what is being introduced is false or surprising or unreal. So, no me la veía venir que Obama fuera un facho. There, la would be interpreted as que Obama fuera un facho. If I ask you the question, ¿qué no te veías venir? The answer would be que Obama fuera un facho, and the same thing happens in English, right? According to Rothstein, these CPs would function as predicates that require a subject. So the CPs, the extraposed CPs, would be predicating something about la or it. And an analysis in these terms would have some kind of relation with the proposals of a big DP and the big CPs, and also with the idea explored by Saab that clitics can be predicate abstractors. So this is the structure we propose, okay, a structure of predication, okay, in which the clitic la is some kind of topic, it's given information, it's the subject of our structure, in Rothstein's terms, and the CP is the focus, right?
the new information or the information that is more relevant so as to interpret the content of la. There's a relation of predication between these two, the clitic and the CP, and the relation is stative or, according to Fernandez Sanchez, of specification. The CP specifies or explicates the pronoun, right? La. It tells us something about it. And as opposed to clitic doubling with pronouns, there isn't agreement, because this is a marginal clitic, and features, the 5 features are remain the same, right? It's feminine, accusative case, and singular. We suggest that an analysis like this could also be applied to clitic doubling. Maybe there is a structure of predication. For example, in La Vía María, la would also be the subject. You know, we can propose an analogous analysis. Okay, and Maria would be the predicate of that structure of predication. There's a relationship of subject predicate, you know, between the clitic and the doubled object. And here in this case, there is agreement as opposed to the marginal clitic, as is the case with subjective complements or objective complements, right? In Spanish or in other languages. So these are the conclusions. We have observed a wide range of structures. I have found like 24 or 25 different verbs in my variety in which there is this clausal doubling, especially in River Plate Spanish with feminine marginal clitics. The phenomenon is circumscribed to epistemic verbs or verbs of communication, which introduce a proposition related to some kind of, or associated with a counter expectations, to some kind of surprise or something which is not true. We have demonstrated that these are not cases of adjunction or right dislocation. These are instances of clausal doubling related to the notion of predication as described by Rothstein in English. And we believe that these data invites us to reflect upon the role of predication in clitic doubling, as well as in other empirical domains related to doubling, as in Yo me siento feliz, or these cases in which there's a clitic, say, a reflexive clitic agreeing with the subject, right? This is something which is to be further explored in the future. And in the same way that we can establish a parameter, this null subject parameter in relation to, spec TP, the traditional constituent occupying subject position in our syntactic structures. I was wondering whether a variety could also be analyzed, in this light, in terms of some kind of null subject parameter in the domain of V and its complements, either when it comes to clitic doubling or clausal doubling. So maybe we can establish, that in River Plate Spanish, we can, we can drop the subject in terms of spec TP, but when it comes to animate objects which are double, this is not possible, right? We tend to insert a pronoun having subject complement, and the same thing happens with clauses, right? Maybe in Italian we can drop the subject, but there's no clitic doubling, but we have instances of a clausal doubling. And in English, well, we cannot drop the subject. For example, in spec TP, we don't have like clitic doubling, as is the case in my variety of Spanish and in other varieties of Spanish, but we do have instances of extraposition or clausal doubling, right? This is just a hypothesis, and this is to be further explored in the future. Okay, well, thank you very much. Gracias, obrigado. Y esta es la bibliografía. Bueno.
Excelente. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Andrés. Sí, claro. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta presentación. Verdaderamente es una excelente presentación. Creo que la evidencia que presentas... I'm terribly sorry. Should we be doing the question part in English or in Spanish? I just went automatically into Spanish, but I guess that if the talk was in English, the appropriate thing is for the questions to be in English too. Para mí es lo mismo. So I think the evidence you present that these constructions are not right as location is compelling. I think that the parallelism between the doubling of direct object is compelling. But what I would be a little worried about is with the terminology of extraposition. And the reason is that in every analysis of extraposition in English, the CP is not in the position where it would be if it would be the complement of the verb, irrespective of whether you think that it moved from that position, which is the classic transformational analysis, or the Rothstein analysis, which you mentioned. And I think your data are different. Your data show that it is in the complement position. And I think the parallelism with double direct objects confirms this. I don't think this has anything, or this results in anything negative for your analysis, but I don't think it's strictly speaking extraposition. I don't know if you would want to say something about that. Yes, I used Jespersen's terminology just to draw some kind of parallelism between this phenomenon, which was studied maybe in greater depth in English. There are some instances in which you have something in between, between the clitic and the extraposed subject, as in, no me la vi venir que Juan, no sé, fuera un facho, or la veo difícil sacarse un 10 en el parcial, okay? So there are some cases in which you have something in between and the CP appears in final position, as is the case in English, right? But yes, I just use the term extraposition so as to draw a parallel between the two languages, although I know that this implies that there has been some kind of transformation or like movement to the right. So that's why I'd rather, dub the phenomenon, as clausal doubling rather than extraposition. Thank you. Fascinating phenomenon. Questions, comments? Pueden preguntarme en español también, sí, o no. Bueno, voy. Solamente te quería hacer una pregunta que no sé si tiene incidencia o no, pero ¿qué pasa si tenés entonces el clítico, el masculino, el lo? Porque en algunos de los ejemplos que vos dabas, a mí me suenan incluso más naturales con lo. ¿Eso cambia Sí. tu análisis o qué pasa ahí? No, yo no me refería a la morfosintaxis del clítico por cuestiones de tiempo, obviamente. Hay una relación entre el neutro lo y el clítico marginal la, al menos en el español de Buenos Aires, la tendencia es hacia el uso de la, al menos últimamente. O sea, predomina incluso también históricamente la preferencia por el clítico en femenino más que en masculino. Por ejemplo, en los estudios de corpus que realizaron otros autores como Arellano, que muestran que a partir de 1900 el clítico femenino empieza a preponderar por sobre el masculino. Pero sí hay una coexistencia, ¿no? Incluso en algunos casos, como ni lo dudes, que
El lo parece ser un poco más natural. Sí hay una relación entre el femenino y el neutro, que por ejemplo Ángela Di Tullio propone que el femenino es una nueva forma neutra o una nueva alternativa. Yo creo que no, que hay una diferencia entre el femenino y el neutro, principalmente porque no hay sustantivos neutros en español, entonces el lo, a diferencia del la, no seleccionaría un SN, digamos, sino que sería simplemente un no determinante, mientras que el femenino abre esa posibilidad y permite incluso en algunos casos recuperar algún sustantivo femenino, que se puede observar en el amplio uso del femenino para referirse a, no sé, por ejemplo, no sé, en algunos casos, como otros casos de críticos marginales como Juan la embarró, el la podría referir a la cancha, o se largó con toda la energía, o la junta en pala la plata. O sea, en algunos casos el femenino abre esa posibilidad y sí se relaciona, digamos, con, y esto es lo que lo caracteriza a un crítico marginal, que funciona como una variable que permite, digamos, asociarse a algún tipo de objeto semántico abstracto, que es lo que propone Spinal, alguna especie de noción, evento. Entonces, en el caso del lo, la morfología sería más por defecto, ¿no? Es más claro explicar la morfología que tiene, masculino y singular, o directamente no tiene un nodo de número. En el caso de las cosas son un poco más complicadas por el femenino, pero bueno, eso también en mi tesis de maestría está más o menos explicado y tiene que ver con la feminización de los neutros, o esta idea de que el femenino puede referirse a objetos abstractos, vagos o definidos, indefinidos. Y es muy común, por ejemplo, en no casa una, no pega una, típica, de una, ¿no? O estar en una, que se usa mucho ahora acá. No sé si estos ejemplos a ustedes en Uruguay les suenan gramaticales también, porque también lo de estar en una no, y lo de flashear no lo usamos tanto, entonces sí entiendo que no dirías lo flasheó, pero nosotros no lo usamos, pero las otras me iban más con masculinos, pero obviamente intuitivamente no. Bien, buenas, gracias. Bueno, excelente. Yo tenía preguntas, pero estamos pasados de tiempo. Después te las hago, Dale. las hago en privado. Sí. Quería agradecerte, Andrés, también por algunos de los juicios y tus observaciones al respecto. Y también a Ángela sobre los datos del italiano principalmente. Un placer, un placer. Estamos esperando tu tesis de doctorado ahora, porque acá hay mucho futuro. Excelente la presentación, te felicito. Bueno, gracias, Andrés. Nos vemos entonces a las 2. Isso, 2 horas. Bueno, ahí la dejamos va a ser más portuguesa esta mesa, así que Sandra, vos coordinás, ¿vale? Sim, à tarde eu sigo. Bueno, nos vemos en un ratito. Saludos. Chao, gracias, nos vemos.